¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con la licenciada María Dolores Revuelta. Ella es psicóloga. Me preocupa el tema de la violencia, los femicidios, los ataques con armas blancas, las peleas en las familias. Y es por eso que quiero que me ayude a pensar sobre qué es lo que nos está pasando como sociedad. Yo voy a estar con ella en un minuto nada más. Los otros días planteé el tema del gobierno bicéfalo en Jujuy, ¿sí? Y hoy traigo un comentario porque hay más indicios que me parece que usted los tiene que saber. Y está sucediendo a espaldas del gobernador, que ha sido elegido por la sociedad. Hay como una suerte de mensajes cruzados. Fíjese lo que está pasando con el tema, por ejemplo, el caso Girsu, que llegan órdenes, pero no de casa de gobierno, sino de algún búnker del poder bicéfalo para avanzar con el cobro de la tasa Girsu sin modificar la ley, ¿no? Es decir, todo a las atropelladas, como pasaba en el anterior gobierno, ¿sí? Y después viene la contraorden en la escribanía de gobierno, que es la legislatura, manejada no por el gobernador, sino por el poder bicéfalo, para que modifiquen la ley Girsu. En Palpalá la situación se ha quedado quieta, no ha habido quórum, es decir, que el tema no ha podido avanzar. Se lo digo como dato. En la intimidad, el gobernador Sadir, ¿sabe qué piensa? Que la tasa Girsu es impopular. Pero además pasan otras cosas. Hay más frentes abiertos. Morales y su hermano es el jefe de gabinete del gobierno de Sadir, han desacreditado al gobernador, quien en su momento se comprometió, ¿se acuerda cuando abrió el periodo de sesiones en la legislatura? Se comprometió a sancionar la ley de coparticipación federal o local, y ellos están obturando este gesto federal que tuvo el gobernador. Yo, la verdad, cuando lo escuché, la verdad me impactó la actitud del gobernador Sadir, ¿no? Es decir, de traer el federalismo en serio a la provincia de Jujuy. Sin embargo, el exgobernador y su hermano están obturando el tema, ¿no? Con una decisión anacrónica, autoritaria, procurando así seguir disciplinando a los intendentes, entiendo yo. De modo que Jujuy puede quedar atrás respecto del federalismo que se ejerce en el resto de las provincias de la Argentina. ¿Sí? Cada intendente tiene su ley de coparticipación y es responsable de ejecutar su presupuesto. Aquí no, aquí hay que pedir el diezmo al jefe de gabinete. ¿Se da cuenta? Pero hay más. Las diferencias de criterio entre Sadir y Morales son importantes a esta altura, sobre todo en el terreno judicial. Fíjese lo que pasa con la causa del jujeñazo, que van a juicio, ¿verdad? Y comentan que hay presiones del exgobernador para que haya condena a los imputados en el tema de la causa. ¿Qué piensa el gobernador Sadir? Él no comparte los criterios de Morales sobre este tema en particular, ¿no? Lo que ocurre es que las diferencias, como le decía, son muy profundas, las visiones son muy distintas. Y esta es otra grieta, me parece a mí, entre el ex gobernador y el actual. Entonces, dígame, con todo esto que yo le estoy contando, ¿hay o no un esquema bicéfalo del ejercicio del poder en la provincia? Pregunto. Aquí, evidentemente, quien ejerce el poder no lo hace solo, sino con alguien que le manotea permanentemente el timón y con los pies listos para frenar o acelerar. Así funciona. Y esta situación está comenzando a desjerarquizar la figura, la imagen del gobernador Sadir, donde le han armado una suerte de gobierno compartido que él no comparte. ¿Se da cuenta?
De modo que la idea del doble comando, pensada perversamente por Morales, es injuriosa. ¿Y sabe por qué? Porque implica gobernar cuando lo que hay es un gobernador electo. Y hay que respetarlo. Es decir, el presidente Clinton no está metido en el despacho del presidente Biden las 24 horas del día, ni tampoco Obama. ¿Se da cuenta? Aquí pasa absolutamente al revés. De modo que cuando el gobernador Sadir despierte de esta pesadilla y empiece a tomar medidas ignorando la sombra de Morales, la escena política, creo yo, atención a esto, se va a ir tornando más insoportable. Se lo dejo para que lo piense. Y ahora hablamos con María Dolores Revuelta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Muy amable. Placer. Bueno, recién me preguntaba, estoy preocupado realmente por los niveles de violencia en los hogares jujeños, en la calle, donde sea, sí, tengo la sensación que se va espiralizando, ¿no? ¿Usted lo ve así también o no? Hay una tendencia en algunos sistemas familiares, en algunos grupos, en donde hay una tendencia a ejercer el poder de manera desmesurada. Creo que esa es la característica. Esa es la definición. ¿Ejercicio de parte de quién? ¿Del hombre o de la mujer? No, esto puede ser de un lado o del otro. ¿Sí? Nosotros está como muy de moda mostrar la violencia y pareciera que fuera solamente ejercida por el hombre hacia la mujer, pero en realidad también hay un ejercicio desmesurado del poder de la mujer al hombre. Hemos empezado a detectarlo mucho más. Por supuesto que es antipopular decirlo. ¿Sí? Claro, es decir, es como que yo no le quiero quitar responsabilidad a los hombres, pero digo, han demonizado la imagen del hombre. Sí, de todas maneras, los comportamientos abusivos están íntimamente, las dinámicas vinculares entre las personas están relacionadas con cómo gestionamos y nos vinculamos con el poder y por otra parte, cómo manifestamos o expresamos nuestras formas de amor. Entonces, en los abusos de poder, en los vínculos patológicos, desmesurados, ¿sí?, que se manifiestan a través de la violencia de género, a través del femicidio en casos muy extremos, están asociados a dos parámetros muy importantes. Cómo nos vinculamos con el poder, entender que el vínculo entre una persona y la otra es un vínculo de poder, que cómo se va jugando y cómo se va entrelazando y gestionando va a definir un montón en relación a la dinámica vincular de esas partes, y por otro lado, la manifestación del amor en relación a emociones muy encontradas. Por ejemplo, en el caso del femicidio, ¿sí?, el amor está vinculado con el odio, ¿sí? Entonces el ejercicio del poder es totalmente desmesurado y patológico, en donde yo como victimario lo ejerzo sobre una víctima a la que anulo, a la que humillo, a la que cerceno en su identidad para poder sentir que la domino. Y esto usted me dice que es de ida y de vuelta, también se da con el caso de las mujeres. Las mujeres también ejercen poder, a lo mejor no necesariamente. Me parece que no, digamos, tenemos que poder corrernos un poco o empezar a cuestionarnos si esto es solamente inherente al sexo masculino, al hombre. Posiblemente porque socialmente pensamos que el hombre es el que tiene la fuerza, hay una construcción social en torno a cómo es el hombre y cómo reacciona o se vincula ante determinadas situaciones, y cuál es el lugar de esa mujer en donde está en un lugar mucho más pasivo, ¿no? El hombre en algún punto busca y necesita y requiere sentirse validado, ¿no? Y es la mujer aquella que necesita sentirse querida y amada y contenida, y pareciera que la mujer en algún lugar, por estar en ese lugar, no puede sentir bronca, ira y tener impulsos que no puede controlar, ¿sí?
se da en menos posibilidades, no es tan frecuente en una mujer, sin embargo no podemos decir que esto no ocurre. O sea, y creo que tenemos que replantearnos esto como sociedad, o sea, salir del dualismo hombre-mujer y entender que esto es una dinámica, es una forma de ejercicio vincular desmesurado. ¿Y desde qué lugar hay que replantearse eso, entonces? Como sociedad y como personas. Me parece que como sociedad tenemos también, hay una tendencia a estar mostrando también en las noticias, ¿no? A naturalizar que solamente pareciera que la violencia viene solamente ejercida del hombre hacia la mujer. En la mayoría de los casos es así, no quiero decir que no. Sí. Pero me parece que tenemos que plantearlo como algo que va mucho más allá de simplemente el hombre. Tiene que ver con una estructura de personalidad que se va gestando desde la infancia, una forma de funcionamiento vincular que repetimos y reproducimos de manera casi automática porque son vínculos que o formas de resolución de un montón de conflictos cuya dinámica o cuyo modo de resolverlo viene de atrás, viene de patrones mal aprendidos o aprendidos inadecuadamente que reproducimos en distintos ámbitos de nuestra vida, que va más allá de simplemente el ámbito de la familia. Se hace más natural en el ámbito de la familia o se hace más visible en el ámbito de la familia y ni hablemos en el ámbito de la pareja porque es donde hay más interacción, ¿no? En donde los límites dependen de estos dos. Entiendo. María, estuve leyendo a propósito del tema a Alex Rovira, o Rovira, es un autor español muy importante, y él plantea la relación del vínculo con la mujer en la etapa previa, ¿no? Para construir una relación hay que investigarse. Hay que conocerse. Conocerse antes de cerrar el vínculo, porque después empieza, a propósito de las diferencias, empiezan los problemas, ¿o no? Lo que pasa es que tenemos que poder entender que en el primer vínculo que yo establezco con una persona, nos atraviesa la atracción. Y la atracción no es amor. Claro. Es un amor idealizado, es un amor en donde no es el amor real, es un amor absolutamente idealizado. Entiendo. En donde conecto con esto, pensando en esto que vos me estás planteando, en donde no veo en el otro sus aspectos más vulnerables, no los puedo ver porque estoy deslumbrada, estoy deslumbrado, es la etapa del enamoramiento. Ahora, el verdadero amor se genera después. Cuando en esa interacción empiezo a detectar, a ser mucho más consciente, ¿sí? ¿Cómo es ese otro y cómo soy yo cuando estoy con ese otro? Y ahí es donde uno empieza a gestar este amor más real, en donde es un amor, en donde tengo que poder elegirlo en la humanidad del otro, ¿sí? En su vulnerabilidad, con sus falencias, y el otro elegirme a mí en ese lugar también. Entonces no es algo que requiere conocerme, sí, requiere conocerme en lo personal y conocerlo al otro. Y principalmente mirarme cómo soy yo, qué me pasa a mí cuando estoy con el otro, qué me pasa a mí, cómo gestiono aquello que el otro hace, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que el tema no es qué es lo que el otro nos hace, sino qué me pasa a mí con lo que el otro hace. Es cómo gestiono, cómo interpreto y gestiono esto que me genera la conducta del otro, lo que define nuestra relación. Entonces, si yo ante el vínculo con el otro, ante esta mujer, en este caso, en estos casos que hemos tenido, ¿sí? El planteo, lo que esta mujer me puede estar planteando, lo que me puede estar exigiendo, me puede estar pidiendo, yo lo interpreto como desvalorización, invalidación sistemática, me paro, me voy poniendo en un lugar muy defensivo, ante lo cual no puedo regular mis emociones y descargo esto de manera descontrolada a través de la ira. ¿Por qué? Porque no puedo aceptar que el otro puede pensar distinto, me puede plantear cosas que requieren que nos pongamos de acuerdo para poder resolverlas,
¿sí? Y no vivirlo, no interpretarlo como algo que el otro me está O haciendo. sea, el ego ahí juega un papel fundamental, me parece a Por mí. supuesto, hay un exceso. Un exceso de ego. Un exceso, ¿sí? En donde estoy pensando que el otro me está haciendo cosas. El otro no nos hace cosas, hace cosas. Por supuesto que en determinadas estructuras de personalidad, en donde no hay una mirada en relación al otro, no puedo identificarlo al otro como un sujeto deseante, como alguien que también me puede dar su punto de vista y es legítimo, mi reacción es desde el bloqueo emocional, es la falta de empatía, es manejarlo, manipularlo, dominarlo al otro, ¿sí? Ponerlo en un lugar de sumisión al punto de anularlo. Las reacciones exacerbadas de poder en las relaciones están vinculadas con que no acepto que el otro puede tener otro punto de vista, ¿sí? Y necesito dominarlo para sentirme legitimado. Sí. Cuando uno trabaja, vuelvo al tema, cuando uno trabaja la cuestión del ego en serio, la trabaja en serio, no digo que sea una tarea fácil, pero desaparecen estas cosas, ¿no? O se van atenuando o no. En la medida que también... Esto que usted plantea, es decir, poder escuchar al otro, es decir... En la medida que también hay como grados, Sí. no llega al consultorio generalmente, o llegan pacientes que ejercen violencia sobre sus parejas, ¿sí? Pero bueno, requiere una revisión interna y una autocrítica que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Generalmente estos pacientes vienen sentados buscando que uno les legitime su conducta. Lo que está haciendo, ¿sí? claro. Que les podamos hacer entender al otro que que ellos tienen razón. Claro, ellos ¿Sí? vienen a que usted le diga, tiene razón. ¿Qué pasa cuando vos no le das la razón? Claro. Porque aparte no debés, no nos corresponde, no es el lugar desde la terapia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no ocurre eso? Cuando vos no le decís lo que ellos quieren, ellas, ¿no? Hablo en genérico, ¿no? Sí, sí. No escuchan lo que quieren. No vienen más, porque interpelarse no pueden hacerlo, ¿sí? Hay estructuras de personalidad muy rígidas, cuadros psicopáticos muy severos, donde no hay ningún tipo de autoanálisis, de autorreflexión, ¿sí? Hay una tendencia, vos tenés que aceptar lo que yo pienso. Entonces, desde ese lugar, cuando vos vas agrediendo sistemáticamente al otro, agrediéndolo, en algún momento esa persona agredida reacciona. Entiendo. Ahora, el proceso de espiralización, si usted quiere, de la violencia, empieza con el discurso, con las palabras. Con la palabra. ¿Y después qué sigue? Con las actitudes. En realidad es cíclico, en realidad hay como una etapa como de endulzamiento, ¿sí? En donde está todo bien y vamos juntando tensión. Van ocurriendo cosas en ese vínculo, en esa dinámica. Si no las podemos gestionar, esto va aumentando la tensión y vamos generando, empezamos con las palabras, ¿sí? Empezamos con las palabras, con las actitudes, con los gestos, la tensión va subiendo, aparecen distintas formas, no es solamente la agresión física, es mucho más dañina la violencia psicológica que la violencia física, con eso no quiero decir que la violencia física no sea destructiva. Entiendo. Pero el proceso en la dinámica de violencia, en el circuito de violencia, el maltrato psicológico, es lo primero que va mellando la estima del otro, ¿sí? Y va generando el aumento de la tensión, hasta que en un momento esto es incontrolable, una de las partes reacciona ejerciendo ese poder desmesurado, ¿sí? Buscando exigirle al otro sentirse amado como esta persona tiene construido el amor, ¿sí? Y ahí se genera ese paso al acto, ¿no? Ese acto que es absolutamente consciente. Ahora, ¿por qué crece de manera desproporcionada la violencia? Es decir, porque en todas partes... Está mucho más visibilizado. Pero ¿cuál es el disparador? Me parece que esto va más allá de las experiencias personales. Me parece que tenemos que entender el contexto social en el que estamos. O sea, nosotros también somos el resultado de un contexto social y cultural en donde
cómo se va jugando en mi día a día también las relaciones, lo que se va diciendo. Nosotros somos seres que filtramos, percibimos un montón de cosas. Y tenemos que buscar entender esas cosas que nos están pasando para poder gestionarlas de una manera distinta. Si el contexto es de una altísima tensión, tendemos, ¿sí? Es muy difícil que en algún momento nos sintamos como que entramos en esa vorágine que se llama violencia, ¿sí? En esa vorágine en donde hay una dinámica permanente de tensión y de violencia sistemática. Y la empezamos a naturalizar. ¿Sí? En el circuito de la violencia hay algo que se llama indefensión aprendida. Generalmente en la dinámica, en la violencia de género, la mujer, en la mayoría de los casos, tiende, cuando está expuesta sistemáticamente a la violencia, ejerce algo que se llama indefensión aprendida. Aprende a no defenderse. Llega un punto que se anula de tal manera que haga lo que haga no va a poder evitar la ira del otro. ¿Sí? Esa indefensión es lo más difícil de reponer posviolencia, cuando uno decide no estar más con esa persona. Bueno, imagínate que es como que si socialmente vamos escuchando todo el tiempo, vamos escuchando, vamos relacionándonos con distintas formas de manifestación del poder mal ejercido, vamos internalizando, ¿no? el desgaste, vamos internalizando que el otro me humille y empiezo a creerme que es normal o es natural que nos relacionemos todos así. Entonces vos decís, ¿cuándo esto arranca? No es cuándo arrancó, sino hay que entenderlo en un contexto general en donde la sociedad también nos va empujando a entrar en estos estados de tensión que no vamos pudiendo regular, ¿sí? Y no lo vamos pudiendo y que después se exacerba en la relación con nuestros seres queridos, con nuestra familia y en los casos más extremos, con la pareja, con la familia, en estos casos que vamos viendo. Entiendo. Mi última consulta, porque me queda poquito tiempo. Deme una definición de poder. Wow. ¿Qué es el poder? Es la manifestación desmesurada, en donde es una manifestación desmesurada de dominación al otro. Busco manifestar mi lugar por encima del tuyo, en donde te anulo y no te considero, te bloqueo, te anulo. Te controlo. Te controlo. ¿Sí? Tiene que ver con una dinámica. Todos los vínculos requieren una dinámica en donde se pone en juego el poder. Es una forma desmesurada de ejercicio de esa dinámica vincular. ¿Sí? Todo el tiempo estamos ejerciendo poder en distintos ámbitos de nuestra vida. El poder en sí mismo no es algo negativo. El tema es cómo lo utilizamos al poder. ¿Sí? Si entendemos el poder como una dinámica que requiere una negociación, que requiere una interacción con el otro, que requiere que estemos todo el tiempo buscando negociar y acordar, ese poder fluye. En algunos momentos vos lo ejerces un poco más que yo, ¿sí? En otros momentos, ¿sí? Es necesario en distintos roles, o sea, en una relación entre un empleado y un empleador, el poder existe, ¿sí? El tema es el abuso de esa dinámica. Entiendo, ¿sí? Entiendo. Bueno, por último, ¿se han incrementado, me imagino, las consultas de la gente por estos temas o no? Sí, sí. ¿Sí? Y están empezando a llegar, bueno, en realidad hace tiempo, pero ahora yo tengo como temporadas en donde vienen distintos pacientes con distintas problemáticas. Y están empezando a llegar los pacientes con al borde de las rupturas de pareja por los cuadros celotípicos. Celotípicos. Sí, que también es una forma de violencia. Claro, claro. ¿Sí? Es una forma de ejercicio del poder desmesurado. ¿Sí? Bueno,
Gracias, María, por venir. Un placer, espero haber podido responder a tus inquietudes. Claro, ha sido muy atenta. Gracias. Muy amable. Nos reencontramos mañana, chao.